Si sientes que necesitas un cambio en tu vida, que no te encuentras bien, que estás estancada o bueno, simplemente quieres abrirte a nuevas ideas en la vida y a explorar nuevas cosas, hoy te invito a que veas este vídeo, ¿vale? Porque vas a conocer una parte más de mí y te voy a enseñar 5 libros que me han cambiado totalmente mi vida, ¿vale? Y que sin ellos a día de hoy no estaría aquí. Pero bueno, antes de empezar este vídeo sí que os quiero decir que por favor abráis la mente, ¿vale? Que todo lo que os digo aquí no tiene por qué resonar con vosotros, pero a lo mejor os podéis quedar con alguna idea que sí os guste. Y lo más importante, y lo digo de corazón, si ahora mismo llevas una vida que no eres feliz con todas las ideas sociales y mentales que tienes en la cabeza, quizá necesites abrirte a nuevas ideas, ¿vale? Son todas de crecimiento personal y espiritual con uno mismo. Para nada voy a tocar la religión. Y bueno, ahora sí vamos a empezar por el primer libro y para eso hay que situarnos en el año 2014, ¿vale? Yo soy de diciembre y por lo tanto a mediados de ese año tenía 18 años, acababa de cumplir la mayoría de edad, ya que por esos años yo no estaba bien conmigo mismo, me encontraba bastante mal, psicológicamente, anímicamente y también físicamente, y eso había que sumarle que era un chico gay y que todavía no había salido del armario. O sea, imaginaros, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos pasado por la adolescencia y sabéis lo que estoy diciendo. Y de repente llega a mi vida el primer libro de crecimiento personal, que es El amor de tu vida, de la autora Enriqueta Olivari. Os pongo un poco en contexto, ¿vale? Yo por esos años me decías libros de autoayuda, que me da mucho coraje que se diga así, y en ese momento a mí lo que se me iba a la cabeza era libros de autoayuda que necesitan las personas porque no está bien de aquí, ¿no? Y esa fue la primera barrera que necesité derribar, ¿vale? Y darme cuenta de que al final todos venimos a la vida a crecer personalmente y si te vas de ella siendo la misma persona que con 18 años, creo que no has aprendido mucho en la vida. Total, que me salió en YouTube una conferencia de Enriqueta Olivari, ¿vale? Que la dejaré por aquí o la dejaré también en enlace abajo en la caja de información. Dice en la conferencia que cerréis los ojos y penséis en el amor, ¿vale? Y en ese momento, claro, todo el mundo piensa en una pareja, en una mascota, en un hijo, ¿no? Y ella dice... es que el amor de tu vida y el amor al final eres tú, ¿sabes? Y nadie piensa en sí mismo, siempre piensa en la gente. Con lo cual, este libro me parece una buena toma de contacto si nunca has tocado nada de estos temas para que empieces a darte cuenta de este mensaje, ¿vale? Y sí os quiero decir una cosa, ahora en la actualidad, en 2025, hay muchos mensajes motivacionales. Creo que este tema se ha expandido mucho más, pero daros cuenta que en 2014 Instagram servía para subir 4 fotos, no existía TikTok, creo yo, y al final estos mensajes del amor propio no estaban tan extendidos, por lo menos en los adolescentes. Entonces, ¿por qué os aconsejo este libro como primera toma de contacto? Porque aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el amor, ¿vale? De que te empieces a prestar atención, de que empieces a prestarle atención también a tu cuerpo. Me gusta mucho porque también se mete en algunas emociones, como la ira, el miedo, ¿vale? Porque siempre recriminamos a esas emociones y ella lo que nos dice es que al final todas las emociones cumplen una función en el ser humano. Y también trata temas como el niño interior, que me parece súper importante, ¿vale? Al final todo el mundo crecemos, pero siempre tenemos ahí un niño que hay que cuidar. Crecer y envejecer no tiene por qué ser cerrarte a ideas y volverte más estático. Y bueno, al final de este libro pues cierra un poco con lo que serían algunas herramientas para que empieces a meterte en esto del crecimiento personal, la meditación, la gratitud, seguir tu vocación en la vida, ¿vale? Y encontrar un poco el camino. Y bueno, este libro sembró un poco la semillita en mí, ¿vale? De querer crecer más personalmente y darme cuenta de que la vida no se viene simplemente a trabajar y a pagar una hipoteca, sino que creía que había algo más. Total, que pasan los años, sí que es cierto que ahí no leo tanta autoayuda, pero me empiezo a ver muchas conferencias que me gustan. Hasta que llega a mi vida, creo que fue en 2017 y por YouTube, la recomendación de una autora que se llama Louise Hay, ¿vale? Que además me dio mucha pena porque justo cuando la conocí se murió, si no recuerdo mal, en ese año, en el siguiente. Y en este caso llegó su libro estrella, que es Usted puede sanar su vida, ¿vale? Ya tenéis otro vídeo en el canal que os hice en 2023, ¿vale? Cuando empecé en estos de las redes y no subió contenido ni por Instagram ni por TikTok. Y ahí os hago una review de todos los libros que tengo de ella, porque tengo casi toda la colección. Pero este fue el primero que llegó a mis manos y que sinceramente cambió también mis ideas de ver mi cuerpo y las enfermedades. Y yo sé que me voy a meter en un terreno un poco pantanoso, pero de verdad tened en cuenta que es mi opinión y no tenéis por qué compartirla, ¿vale? Bueno, esta señora a los 40 años se da cuenta de que qué está haciendo con su vida porque no está siendo feliz y porque está empezando a ver cómo repite muchos patrones en su vida sin evolucionar. Total, que al final pues se pone a investigar, estudia mucho y una de las cosas que se da cuenta es que las enfermedades están muy relacionadas con cómo nos sentimos y sobre todo cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo vemos la vida, ¿vale? Y esto es muy importante porque a día de hoy ya está aceptado que el estrés mata a muchísima gente, más que, por ejemplo, esto o esto, ¿vale? No digo los verbos porque no sé si después YouTube me va a cancelar el vídeo por decirlo. Pero, por ejemplo, en los años 70, 80, cuando se escribió este libro, no lo era así, ¿vale? Y a día de hoy todavía quedan muchísimas personas que no se creen esto y que no se dan cuenta que al final somos un ser holístico y que el cuerpo
cuerpo no está separado de la mente, sino que todo es uno. Y ella, al darse cuenta de eso, hizo una lista que es esta de aquí, donde podéis ver todas las enfermedades que existen y también con la parte del cuerpo que está relacionada y cómo curarla, o por lo menos cómo empezar a hablarnos para ir disolviendo esa enfermedad, ¿vale? Y yo sé que me vais a decir, bueno, Manuel, eso es mentira. Como yo os digo que no solamente os quedéis con la idea, sino que lo comprobéis por vosotros mismos, os voy a dar mi testimonio. Por ejemplo, desde adolescente hasta hace prácticamente 3 o 4 años, es decir, 25, 26, era una persona que siempre estaba mala de la barriga, siempre tenía muchos problemas intestinales, siempre me pasaba algo y una parte de mí sabía que tenía que ver con la mente, pero no quería aceptarlo. Fue cuando empecé a conocerme a mí mismo, a darme cuenta de que todo estaba relacionado con la mente y que yo muchas veces somatizaba de esa manera, es cuando empecé a curarme de eso. Ya tengo momentos muy puntuales en los que a lo mejor si me pongo muy nervioso o lo que sea, pues me puedo provocar un problema, pero por norma general he pasado de estar súper enfermo durante años a sentirme súper bien, ¿vale? Es que daros cuenta de que yo me ponía malo con la barriga a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 semanas, es que era brutal. Incluso fui a especialista y al final lo típico, síndrome del colon irritable, y más allá de lo de la barriga que suele ser más frecuente en las personas, os voy a hablar de otra enfermedad que sí que me he curado una vez me he dado cuenta de las pautas emocionales que tenía en mi vida, es la garganta, ¿vale? Y es que yo empecé a tener problemas con la garganta a mediados de 2016, ¿vale? Ahí empecé una relación con un chico y esa relación se alargó durante 6 años. Bueno, no me gusta mucho el concepto de relación tóxica, ¿vale? Porque al final yo estaba metido ahí porque yo quería. Creo que ahí no estábamos todavía evolucionados ni el amor propio para darnos cuenta de que no éramos compatibles. Total, que al final por la cultura y por donde yo me he movido tenía que soportar las cosas que no me gustaban. Entonces, para que esa persona muchas veces no se enfadara, lo que hacía era callármela. ¿Qué pasa? Que me afectaba a la garganta y os puedo asegurar, y tengo testimonio y tengo de verdad citas médicas, que cada 3 meses yo tenía una amigdalitis que se me inflamaba muchísimo. O sea, me llegaron a decir que tenía hipertrofia en las amígdalas de lo gorda que se me ponían con un montón de placas, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? No voy a entrar tampoco en mucho más detalle, pero y una fiebre que llegaban a 39,5, casi a rozar los 40. Entonces, eso me duraron los 6 años de la relación, pero sí que es cierto que trabajando en mí mismo me fui dando cuenta de que la expresión tiene que ver con la garganta y que cuando tú no expresas muchas veces enfermas de aquí, que es el quinto chakra, por cierto. A raíz de darme cuenta de eso, cuando empecé poco a poco a espaciarse más la enfermedad en el tiempo y en vez de 3 meses ya eran 6 meses, hasta que ya dejamos la relación y se me fueron quitando las amígdalas. Ya solamente me noto la inflamación en momentos muy puntuales, cuando a lo mejor he tenido un enfrentamiento con alguien y no he querido decir lo que pensaba realmente, de verdad que a los 2 días empiezo a notarme las amígdalas inflamadas. Pero bueno, ya sé que tengo que hablar con esa persona o expresarlo o sacar mi furia de otra manera y por lo tanto no llegan a esos brotes tan grandes que tenía. Llega el 2020, año de la pandemia mundial, ¿vale? Y quien haya vivido la pandemia se nos quedará de por vida porque yo creo que a todo el mundo nos afectó, no solamente anímicamente, sino también mentalmente. Bueno, yo por entonces trabajaba en el Corte Inglés, en pedidos online y atención al cliente, y aunque ahí llevaba ya un año fijo, realmente no era muy feliz y ahí me di cuenta de que yo no quería tener un techo salarial. Con eso quiero decir una nómina, ¿vale? También tened en cuenta que yo cobraba 650 euros porque iba a días sueltos, aunque en la pandemia trabajé casi todos los días a puerta cerrada, y esta experiencia que no fue nada buena, atentas a lo que digo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces la vida te pone situaciones incómodas para que tú des el salto a otras cosas. Entonces, yo cobraba 650 euros. Mi jefe no me querían hacer las 40 horas, ni a mí ni a mi grupo de personas, ¿vale? Porque nosotros trabajamos a puerta cerrada y les venía muy bien. ¿Qué pasa? Que el Corte Inglés, lo siento, pero no se estaba portando bien con unos chicos que estábamos dando el 100%. Si me hubieran hecho al final las 40 horas, yo creo que me hubiera acomodado y quizá no hubiera dado el salto en redes, con lo cual se lo agradezco hasta el Corte Inglés. Y volviendo un poco al tema de los libros, fue en esa época cuando me di cuenta que quería emprender y empecé como una esponja a leerme todo tipo de libros financieros y demás, pero no os preocupéis que no voy a hablar de ningún libro en realidad financiero como tal, sino que di con este libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y que os juro que me cambió. No lo tengo físicamente porque mirad, en verano de 2020, si no recuerdo mal, abrieron la frontera ya entre comunidades autónomas y claro, como yo iba a ver a este chico a Extremadura donde él estaba confinado, por así decirlo, donde vivía con su familia, pues aprovechaba esos viajes de 2 horas desde Sevilla a Extremadura para escucharme audiolibros. Os juro que este libro, si algo te cambia, es la manera de tomarte las opiniones de otras personas. Padre Rico, Padre Pobre, lo que significa al final es que el protagonista, que es una historia real de este hombre, tiene un padre biológico que tiene ideas mediocres, ¿vale? Y con ideas mediocres quiero decir, son las ideas un poco que tenemos establecidas de la sociedad, que para ganar el dinero en la vida hay que trabajar duro, que si no vives del cuento, que cómo vas a seguir tu vocación, que con eso no vas a vivir, ¿vale? Mientras que el Padre Rico fue una persona que, bueno, era como un padre adoptivo para él, que le empezó a enseñar el mundo del emprendimiento, de seguir tu vocación y demás, ¿vale? Entonces ese hombre al final lo que nos viene a decir, que bueno, leeros el libro porque está súper bien, que si
si él hubiera seguido las ideas del padre pobre, pues se hubiera quedado siendo un infeliz sin desarrollar tu vocación y al final, pues uno más, por así decirlo, ¿no? Mientras que gracias a seguir las ideas del padre rico, pues ese hombre a día de hoy es multimillonario, pero más allá del dinero es sobre todo que a día de hoy está ayudando a otras personas a seguir su camino, ¿no? Y a mí eso me parece precioso. Y esta idea, aterrizándola un poco en mi vida, si yo hubiera seguido las ideas preconcebidas que había en la mayoría de las personas que había a mi alrededor, sinceramente no estaría aquí en redes. Porque es muy fácil opinar y con esto no busco criticar a nadie porque al final pienso que cada uno está en su crecimiento personal y en su escalón, ¿vale? Y que por tanto quizás no vean las cosas de la manera que yo ya sí las veo. Pero mira, por ejemplo, una vez llegué al departamento del Corte Inglés, ¿vale? Y me puse a hablar, yo ya estaba debatiéndome el dejar el Corte Inglés para empezar con las redes sociales, vamos, me quedaban meses ya. Y bueno, yo me fui a atender a un cliente y al volver al almacén, pues escuché a estos dos compañeros pues decir que yo iba a vivir del cuento, que sí pensaba vivir de las redes sociales. Incluso mi propio jefe, muy fuerte, dijo eso, ¿no? De que iba yo, de que si me pensaba que podía vivir de las redes sociales. Entonces, si yo me hubiera hecho chiquitito y al final hubiera pensado dónde voy yo, me estoy flipando, ahora mismo no estaría aquí en redes. Y a día de hoy puedo decir que aunque no sea millonario, sí que es cierto que soy autónomo y que puedo vivir de las redes muy bien, ¿sabes? Con lo cual creo que he dado un paso y he dado una lección a esas personas que creo que a día de hoy saben de mí y saben que estoy viviendo de las redes y al final yo me apoyé en ese padre rico. Y ese padre rico como tal no lo he tenido en mi vida, pero sí que es cierto que me ha apoyado mucho el libro de personas que tienen éxito en la vida, ¿vale? Es más, una de las cosas que hago actualmente en 2025 es beberme biografías de personas que han triunfado porque yo también los quiero hacer. Pasamos al año 2021 y aquí vamos a hablar de un tema un poco diferente que es la muerte, ¿vale? Y no asustaros, que tampoco voy a decir nada del otro mundo, pero no todo ha sido malo en el Corte Inglés, fueron unos años también preciosos, me encantaron las personas con las que estuve y sí que os quiero decir que yo me llevaba muy bien con mis compañeras de atención al cliente, ¿vale? Son compañeras normalmente más mayores que yo, de unos 40, 50 por eso. Total, que dio la casualidad de que tenía una compañera que era una especie de medium, ¿vale? Y me empezó a hablar de una serie de ideas que me gustaron mucho y que me empezó a abrir la mente a decir, bueno, yo estoy creciendo personalmente, pero cuando se acaba la vida, ¿qué pasa, no? Entonces me recomendó un libro que es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, y que esto es la historia real de un psiquiatra que empieza, bueno, a hacer regresiones para volver a la infancia de los pacientes y que se den cuenta de dónde está el trauma, pero es que ese hombre lo que no esperaba es que al hacer regresiones las personas les empezaban a contar vidas que no tenían nada que ver en épocas que no tenían nada que ver con la época actual, que eran los años 80. Total, que tras mucho investigar, pues se dio cuenta de que estaban narrando vidas pasadas que habían tenido ellos. Y no os quiero hacer mucho más spoiler de este libro, yo os aconsejo que os lo leáis porque no solamente te narra la otra vida pasada de esa persona, sino lo más bonito para mí, lo que más me gusta de este libro, es que al final los espacios en los que tú mueres y vuelves a reencarnar en otra vida, ahí obviamente pasa algo. Te da una visión de la vida y de la muerte muy diferente y al final estas cositas me están haciendo perderle miedo a la muerte, la verdad, porque al final creo que vienes aquí a aprender una serie de experiencias y que luego te vas, ¿vale? Pero que tu alma no acaba aquí. Y bueno, para terminar, llegamos al año 2024, yo ya he empezado a emprender en esto de las redes sociales, me está empezando a ir bien con TikTok y mi perfil de Instagram todavía está muy pequeñito y bueno, yo estaba más dedicado a TikTok y empecé a hacer directo por TikTok, ¿vale? Y allí conozco a una chica que, bueno, echa las cartas, es tarotista y demás, y que me recomienda un libro que no tiene nada que ver con el tarot, ¿vale? No os preocupéis, que es Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Mirad, os dejo por aquí la portada verdadera porque le dejé el libro a mi tía, entonces esta es otra de las partes que tiene el autor, no es el mismo, pero bueno, os recomiendo todos los libros. Y en este caso me gusta de nuevo que sea una persona de la ciencia, ¿vale? Que es un doctor, que es quiropráctico, el que se da cuenta de que no puede ser todo tan racional y que tiene que haber algo más y empieza a investigar también y a darse cuenta del poder de la mente. Y os digo que me encanta porque la idea principal de este libro es que dejes de ser tú, que te desconstruya, que dejes atrás todas las ideas que nos han establecido en la sociedad, tus padres, tu familia, que no digo que lo hayan hecho a malas, pero es que al final te has dejado llevar por eso y estás dejando de ser tú, ¿no? Y una vez te desconstruye, puedes empezar a ser tú tal y como es, ¿vale? Me trata, por ejemplo, el tema de la ley de la atracción, que yo sé que esto es muy controversial y que siempre hay personas que me dicen, venga ya Manuel, si yo pienso en algo lo voy a tener. Pues sí, y él te lo explica de una manera científica, ¿vale? Por ejemplo, desde que el cerebro emite ondas, por así decirlo, y de nuevo me dirá, venga ya Manuel, como el cerebro, pues sí, eso está registrado, creo que hay encefalogramas y todo que lo demuestran, es como si digo hace 100 años que vamos a hablar por el móvil sin necesidad de cable y nadie creería en el wifi, pues esto es igual, ¿vale? Y aterrizando a mi caso, ya algún día os explicaré todas las cosas que yo he manifestado en mi vida, pero os puedo asegurar que yo le dije a la vida, o me ayudas con esto de las redes sociales o entonces no es mi camino y me voy a otra parte, ¿vale? Y si me remonto a febrero de 2024, es decir, hace un año y
3 meses o 2 meses, yo tenía 6.000 seguidores en Instagram. Y una de las cosas de la ley de la atracción es no solamente pensarlo, sino sentir que ya lo tienes y por lo tanto empezar a emitir esos pensamientos para que en tu vida ocurran cosas que al final te lleven a eso, ¿vale? Y mira, para muchas personas esto fue suerte, para muchas personas fue lo que queráis, pero al final yo pasé de 6.000 seguidores en febrero a tener 100.000 en julio de 2024. Solamente habían pasado 5 meses. Esto es una verdadera burrada y gracias a ese lapso de tiempo en el que yo me di unos meses antes de volver a buscar trabajo, pues a día de hoy trabajo de las redes sociales. Con lo cual yo creo que cuando tú sigues tu vocación y al final vas tocando la tecla correcta en la vida te lo recompensa. Pero para eso tienes que deconstruirte, ¿vale? Porque por mucho que tú desees, yo qué sé, ser millonario o ser cantante, si después tienes ideas de escasez, de que el dinero cuesta mucho, por ejemplo, ganarlo, eso es una idea que nos la han metido en la mente y que han hecho que muchas personas se mermen. A mí me ha costado de verdad horrores darme cuenta de que sí soy un buen comunicador y que, bueno, le gustaré más o menos a la gente, pero que al final es algo que me encanta. Y bueno, simplemente para no hacer este vídeo más largo, si os llama la atención un poquito, queréis empezar con esto del crecimiento personal, os aconsejo que veáis de este autor, de Joe Dispenza, la película Y tú qué sabes dentro de la madriguera. Está en YouTube, ¿vale? Os dejaré el enlace también aquí abajo. Y nos explica también eso del campo cuántico, de la ley de la atracción. De verdad, no me estoy inventando nada, todo es física. Y también está muy guay esta película porque te explica también en la parte de las enfermedades, de cómo el cerebro libera una serie de péptidos dependiendo de la emoción que tenga y eso va a repercutir en todo tu cuerpo. Y además te lo explica de una manera súper sencilla, de verdad. Por favor, dale una oportunidad y veros esa película porque a mí también me cambió muchísimo. Espero de corazón que este vídeo te llegue en un momento oportuno, que le des una oportunidad y que os leáis los libros. Os dejo aquí abajo el enlace de compra a Amazon, a todos los libros. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si queréis una parte 2, porque créeme que hay mucha tralla con este tema y a mí me encanta. Y nos vemos en el siguiente vídeo.